Los viajes en el tiempo, aún con toda la tecnología que el ser humano posee a su alcance, en este momento siguen pareciendo algo viable solo en las historias de ciencia ficción. Pero, si hubiera la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿la tomarías? Y si este fuera el caso, ¿aprovecharías la oportunidad para hacerte de una fortuna con tus conocimientos sobre el pasado? Este es el caso de Andrew Carlson, quien logró hacerse millonario en pocos días y siendo arrestado por el FBI, confesó ser un viajero en el tiempo del futuro, para desaparecer sin dejar rastro tiempo después. Atrapados en el tiempo. Era el año 2003 cuando Andrew Carlson fue investigado por el FBI bajo la sospecha de poseer información secreta. La petición de dicha investigación fue por la Security and Exchange Commission, debido a que Carlson había elegido 126 acciones catalogadas de alto riesgo, invirtiendo un total repartido de $800. La razón de arresto se debió al fruto de estas acciones, las cuales ascendieron a los $350 millones en solo 2 semanas. El gran e inesperado resultado llevó a las autoridades a sospechar de fraude, y con la misión de regresar la información privilegiada que tenía y de revelar el nombre de su fuente interna, el 28 de enero de 2003 fue arrestado. El interrogatorio procedió como se hubiera esperado, pero aquel hombre no estaba cooperando como los oficiales tenían previsto, pues las respuestas a dichas preguntas eran siempre contestadas con la misma frase por parte de Andrew: soy un viajero en el tiempo. Carlson, de 44 años, afirmó ser conocedor de todos los hechos que ocurrían en las décadas siguientes, por lo cual consiguió amasar una gran fortuna. Era demasiado tentador para resistirse. En el 2256, el conocimiento acerca de la inestabilidad del mercado de valores es algo tan común que cada persona que conoce la historia del mercado de valores puede tomar ventaja de ello. Andrew igualmente reveló que su plan inicial no consistía en hacerse de tanto dinero. Tenía la intención de perder algo de dinero aquí y allá, para que pareciera natural. Mientras se encontraba arrestado, el autoproclamado viajero en el tiempo de un futuro distante en el año 2256 ofreció a las autoridades varios tratos con información valiosa para los años venideros. En uno de esos tratos les aseguró que podría darles la ubicación de Osama Bin Laden, la cura para el SIDA y la fecha exacta de la invasión a Irak. Lo único que él pedía a cambio era que lo liberaran para poder regresar a su nave y volver a su tiempo. Las autoridades a su cargo no se dejaron engañar, ya que negó revelar la información de dónde se encontraba su máquina del tiempo, y haciendo de oídos sordos, su arresto procedió como era planeado. Su audiencia judicial se había programado para el 2 de abril de 2003, pero lo desconcertante fue que antes de que se efectuara su juicio, desapareció. Al llegar el día, su abogado comunicó que su cliente jamás llegó a la corte, y unos días después se dio a conocer que el 3 de abril, un benefactor anónimo pagó la fianza de $1 millón para dejar en libertad al presunto viajero en el tiempo. Después de esta noticia, Carlson desapareció sin dejar rastro, y los investigadores que lo creían un mentiroso patológico, rebuscando en su pasado, descubrieron que no existían registros de Andrew antes de un par de meses de su arresto. La historia se publicó en el New York Times, confirmando que ningún ciudadano conocía a dicho hombre. ¿Pero acaso esta anécdota fue real y presenciamos la llegada de otro viajero? Para muchos fanáticos del tema afirman que Carlson realmente viajó en el tiempo y su desaparición misteriosa solo se debe al regreso a su época. Sin embargo, muchos escépticos opinan que solo fue un cuento realizado por el periódico Weekly World News para aumentar sus ventas. La veracidad de la historia fue refutada por el departamento del FBI y la SEC, quienes afirmaron que solo se trataba de una broma, pero jamás hablaron más a fondo del caso, dejando una pequeña esperanza para los creyentes de que Andrew Carlson es uno más de los viajeros del futuro. Hoy, después de 21 años del supuesto arresto, se sigue desconociendo la veracidad del caso, dejándonos con la incógnita de qué pasó realmente con Andrew. ¿Acaso solo desapareció? ¿Regresó a su época? ¿O tal vez tuvo un trágico destino? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo.